Bueno, ¿en qué consiste la herramienta de compatibilidad? Bien, pues la herramienta de compatibilidad, como os he ido mencionando a lo largo de la parte de introducción, lo que me permite es de un código de CUDA, que está escrito en CUDA, el lenguaje propietario de NVIDIA, etcétera. Solamente puede ejecutarse en GPUs de NVIDIA porque tiene su royalty y NVIDIA solamente permite el desarrollo en sus arquitecturas. ¿Cómo poder traducir ese código de CUDA a algo que interprete OneAPI, ¿vale? Que mediante el compilador del Data Parallel C++ podamos generar ese código de SQL que con el device que decíamos antes, o el default selector o el selector del que sea, especifique que vaya a una CPU, que vaya a una GPU, que vaya a una FPGA, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, pues esta herramienta de compatibilidad lo que hace es traducirme ese código CUDA a el código de Data Parallel C++. Y Intel nos dice que, al menos algunas pruebas que ha realizado él u otra gente, pues que entre el 90 y el 95% de código se migra de manera automática. Es decir, que hace una traducción 1:1 entre CUDA y el modelo de programación de SQL. Lógicamente, esto tiene una ventaja muy grande y es que para los desarrolladores, pues pasamos por esta herramienta, me migra mi aplicación y ahora mi aplicación la puedo ejecutar no solamente en GPUs de NVIDIA, lo puedo ejecutar tanto en GPUs de NVIDIA, si recordáis la transparencia que os mostraba del Data Parallel C++, que tenía soporte mediante el toolchains en GPUs de NVIDIA, pues podría volver a ejecutarlo en GPUs de NVIDIA, podría ejecutarlo en CPUs de ARM, de Intel, de AMD, etcétera, 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 en GPUs de AMD, en GPUs de Intel, etcétera, ¿no? Es decir, que tengo el código potencialmente migrado, que esa es un poco la idea que subyace aquí, ¿no? Entonces os dejo este enlace donde tenéis toda la información que os voy a contar yo ahora, pero bueno, tenéis, por si a alguien le queda alguna duda, pues una referencia de la propia herramienta, ¿vale? Y también tenéis aquí una guía y la propia referencia de la herramienta de compatibilidad, del DPCT, ¿vale? La Data Parallel Compatibility Tool. Bien, entonces, para llevar a cabo el proceso de migración, esto lo podemos resumir en varias fases. Y ahora os voy a contar cómo se lleva a cabo. Bien, lo primero que tenemos que hacer es preparar el código que queremos migrar. El código fuente, tenemos que tener el código fuente de CUDA, que normalmente, bueno, pues en CUDA son los fuentes que acaban en CU. ¿Vale? Esto, una vez que lo tenemos que tener el sistema en el cual tengamos la herramienta de compatibilidad y también instalado CUDA para poder ver cuáles son las cabeceras de CUDA. Vale. Entonces, eso sería la primera parte, la preparación del código fuente, ¿vale? Que normalmente suelen ser los CUs, o si tenéis un proyecto, pues suelen ser los CUs con un makefile o un fichero donde especifique las reglas de compilación. Luego sería la segunda fase, que es la tarea en sí de invocar a la herramienta de compatibilidad. Que bueno, ahora esto lo veremos con un ejemplo para proyectos sencillos, que es en lo que nos vamos a centrar en esta primera parte del taller. Pues vamos a ver cómo se puede migrar un archivo, ¿vale? O archivo a archivo. Pero para proyectos más complejos, pues vamos a partir o bien de un makefile donde están descritas las reglas de compilación o un proyecto que puede estar en Microsoft Visual Studio, etcétera. Entonces, luego veremos, esto sería esta fase, si queréis, 2B. Luego veremos la fase 2B ya en la segunda parte del taller, ¿no? En el caso de éxito, porque suelen ser más complejos los proyectos, ¿no? Bien, una vez que hemos realizado la migración, en la fase 2 es donde se invoca la herramienta de PCT. Una vez que ya tenemos el código generado, pues tenemos un código CPP que en el fondo está basado en SQL, ¿vale? Que potencialmente ya podría ser compilado con el compilador del Data Parallel C++. Pero normalmente, después de una tarea de migración, habría que revisar el código. De hecho, la propia herramienta de migración de código hace algunas anotaciones en el código que lo denomina como warnings,
¿vale? Incluso hay partes de código que a lo mejor no ha sido capaz de migrar de manera automática, ¿vale? De hecho, aquí os dejo una referencia a la guía donde lo especifica un poquito más, pero lo vamos a ver con la propia demo, ¿no? Entonces, conviene identificar esos warnings, ¿vale? Para ver si a través de esos warnings podemos los usuarios, los programadores, realizar algún tipo de modificación sobre el propio código, ¿vale? Pero es importante hacer este paso 3, la revisión, ¿vale? Y luego ya el paso 4, bueno, esto es compilado, sería la compilación del código de SQL a través del compilador del Data Parallel C++ de WineAPI, ¿vale? Luego serían esas cuatro fases, ¿vale? Entonces, repito, la primera fase sería coger el código fuente en CUDA y prepararlo. La segunda fase sería la invocación de la herramienta de compatibilidad, ¿vale? Esto sería el Data Parallel Compatibility Tool. Después ya tendríamos los códigos en C++ con soporte de SQL. Algunas líneas hay comentarios que son los warnings. Habría que realizar alguna modificación en algunos de los casos. Por eso os decía que esta herramienta transforma entre el 90 y el 95% del código. Pues ese 10%, 5% restante, pues necesariamente tendríamos que modificar ligeramente el código. Ya tendríamos el código que pueda ir al compilador, al Data Parallel C++, ya generaríamos nuestro ejecutable y nuestro ejecutable pues potencialmente podría ejecutarse en una CPU, en una GPU o donde fuese, ¿vale? Esto es más o menos el proceso. Bien, pues os voy a ir detallando un poquito más, ¿vale? Entonces, ese primer punto, que era el de preparar el código, pues aquí lo que os digo es que tenemos una serie de requisitos software importantes, que lógicamente el primero es que tenemos que tener la herramienta de compatibilidad instalada, es decir, tenemos que tener instalado el toolkit base del WineAPI. No solamente tenemos que tenerlo instalado, sino que tenemos que activarlo. Normalmente esto se realiza con la invocación de las variables de entorno. Esto ahora lo vamos a ver con la demo, pero bueno. Y además tenemos que tener instalado en el sistema donde queremos ejecutar la herramienta de compatibilidad, tenemos que tener instalado o en completamente CUDA o al menos las cabeceras de CUDA, ¿vale? Es decir, que tenemos que tener un USR, normalmente cuando instaláis CUDA, pues os instala en el /usr local, pues CUDA, pues están todos los includes, o la versión de CUDA, pues tiene todos los includes, ¿no? Entonces, es un requisito para poder realizar la fase de migrado, ¿vale? Tener las cabeceras disponibles, ¿vale? Bien, luego ese es el punto número 1. Bien, el punto número 2 ya es la invocación de la propia herramienta de migrado, que era el DPCT, ¿vale? La propia herramienta de migrado. Entonces, ahora si queréis esto lo vemos, pero el DPCT tiene varias opciones. Podéis ejecutarlo con la opción --help y aquí os mostrarían varias de las opciones que tiene la propia herramienta, pero como veis, bueno, veis que tiene la invocación es el DPCT, las opciones y aquí los ficheros fuente, que son los ficheros .cu de CUDA. ¿Vale? Una vez invocada la herramienta, repito, que os genera código ya legible por el Data Parallel C++, salvo que haya algunas cosas que en el proceso de traducción no tenga claro la herramienta de compatibilidad y os lo ponga como unos warnings y os lo identifica con unos warnings para que el programador, pues bueno, se detenga y determine si ese warning que aparece pues es importante o ese warning lo podemos evitar, ¿vale? Entonces, en el código, pues aparecerían líneas como esto de aquí. Bueno, en la fase de compilación os diría, oye, en este fichero aparece un warning, os da un código del warning, que es este, el DPCT 1003, ¿vale? Y os da también el código de error. Oye, migrate API, don't return error code, no sé qué es insertado, quizás debes reescribir el código. Vale, entonces, hay una lista de warnings, una lista de diagnósticos, que es esta de aquí, que si queréis la vamos a mirar porque es importante que la tengáis en cuenta. Pues vamos a ver si esto lo puedo abrir. Me voy al enlace. Aquí está. Vale, entonces,
Aquí en la guía de referencia veis que aquí están todos los códigos y normalmente tiene asociado un mensaje que nos da una pista de en qué consiste el problema, ¿vale? Bueno, veis que tiene una lista bastante extensa, tampoco me voy a parar en detalle. Ahora cuando veamos algún ejemplo, pues seleccionaremos alguno de ellos, vendremos aquí y miraremos pues, cómo es el mensaje. Incluso veis que os propone un código de resolución, ¿vale? Entonces, aquí os da la resolución, os mostraría aquí el código, dice, oye, pues esto manualmente podéis solucionarlo de esta manera, por ejemplo, ¿vale? Entonces, bueno, os da sugerencias. Esto, repito, que conlleva una interacción por parte del programador, pero bueno, no suele ser muy elevada, ¿vale? Pero bueno, os digo que es importante venirse aquí a la guía de referencia con el propio código porque os da una pista del tipo de error o el tipo de error o mensaje que os sale. Muchas veces son warning que funcionan perfectamente, pero bueno, que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Y os sugiere alguna posible solución de acuerdo pues, a un caso de uso o lo que sea, ¿vale? Luego me parece interesante. Me parece interesante tener este enlace a mano porque, bueno, pues en el proceso de migración ya veremos que esto es muy, muy común. Vale, aquí de hecho os voy a mostrar este ejemplo. A ver si puedo. Se me ha puesto ahí en este formato. Vale, vamos a ponerlo para que si lo veáis. Bien, este código es muy sencillo, os voy a explicar el código de CUDA, luego voy a explicar el código traducido para que veáis la equivalencia que tiene. Bien, bueno, el código de CUDA, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues como veis aquí, lo primero que hace es un malloc. Bueno, pues esto un poquito más fino. ¿Vale? Vale, lo primero que hace aquí es un malloc. Vale, entonces reserva espacio, bueno, no sé si estáis familiarizados con CUDA, pero el modelo de memoria es el mismo que más o menos he explicado cuando os he explicado SQL. Tenemos una memoria para la CPU, tenemos una memoria para, en este caso, el dispositivo, que sería la GPU de NVIDIA, ¿no? Entonces, cuando hago aquí tengo una, aquí tengo otra, vale. Bueno, cuando hago el CUDA malloc, lo que hago es reservar espacio aquí en la memoria del dispositivo y aquí es un puntero que apuntaría ahí, es decir, la DDA de device A apunta ahí, ¿vale? Entonces, el tamaño que reserva es este de aquí, ¿vale? Vector size por size of float, ¿vale? Pues ha reservado ese espacio. Esta es la invocación del kernel. Vale, esa es la invocación del kernel, que esta invocación del kernel está aquí descrita, ¿no? Entonces, bueno, como parámetros de entrada sería el puntero que apunta a la memoria y este offset, que es un valor, que sería este 10.000, ¿vale? Y cuando invocáis CUDA, normalmente especificáis aquí el número de bloques CUDA, que en este caso es un bloque CUDA, y el número de hilos CUDA, que es hilos por bloque, que sería este vector size, bueno, no sé si lo tiene definido, 256. Normalmente las GPUs de CUDA tienen un límite máximo de 1024 hilos por bloque. Luego esos bloques CUDA se mapean en multiprocesadores. Bueno, eso tiene que ver un poco con la arquitectura de las GPUs de NVIDIA. Pero bueno, lo importante es que se lanza un único bloque de 256 hilos. ¿Vale? Y internamente utilizamos el indireccionamiento del thread, ¿vale? El thread iría desde 0 a 255 para sumarle el valor de 0 a 255 más este offset que sería de 10.000. ¿Vale? Entonces, realmente este valor de aquí se va a inicializar con pues 10.000, 10.001, 10.002, 10.003, 10.004, así hasta 10.255. ¿Vale? Eso es lo que viene a realizarse aquí. Vale, entonces eso sería el lanzamiento del kernel. Luego, posteriormente, se hace este CUDA main copy, es decir, que el contenido que teníamos aquí, ese 10.000, 10.001, lo vamos a poner aquí, 10.000, 10.001, así hasta 10.255,
Pues con este memcopy lo que hacemos es copiarnos el contenido que está en la memoria de la GPU a el device, ¿vale? Y el device esto lo ponemos aquí en una variable que en este caso llama results, ¿vale? Veis que la direccionabilidad de la copia es desde el device hasta el host. Entonces, aquí en esta memoria, pues lo que hacemos es cogernos y nos traemos todos estos datos y los copiamos ahí. Entonces ya tendríamos el 10.000, 10.001, así sucesivamente, ahora en el host en esta dirección, ¿vale? Y ahora, eso es lo que imprimimos aquí. Imprimimos el contenido de la memoria del host, que ha sido la copia de lo que se ha hecho en el kernel de CUDA. Bien, yo creo que queda más o menos claro qué es lo que hace. Vale, fijaros ahora el código traducido. Bueno, para empezar aquí tenemos unas cabeceras con esos includes. Bueno, pues el código traducido hace el stdio, lo pone igual, pero bueno, cambia la cabecera de CUDA por la cabecera de SQL, ¿vale? Y bueno, la de la herramienta de compatibilidad. Luego es lo primero que hace. Bien, estos parámetros los deja exactamente iguales. Esta es la función que es el kernel en nuestro caso, que como veis es lo mismo, ¿vale? Lo único es que en lugar de llamar al thread ID X, pues aquí lo llama como getLocalID, ¿vale? Como lo hace, ¿vale? Pero veis que hace lo mismo, hace la misma operación. Coge el identificador y le suma un offset. Es decir, el kernel es exactamente igual, lo ha traducido exactamente igual. Y ahora, si me voy al main, pues recordar, en el main lo primero que teníamos que hacer era seleccionar el dispositivo y generar la cola asociada al dispositivo. Pues eso es lo que hago aquí, ¿vale? Selecciono el dispositivo y me creo una cola, ¿vale? Aquí hago un malloc device porque aquí sería el equivalente al CUDA malloc. Pues me estoy haciendo un malloc en el dispositivo. ¿De qué tamaño? De tamaño vector size. ¿Y qué variable es? Pues la variable DDA, que era el mismo concepto que teníamos en esta parte de aquí. Fijaros, aquí teníamos la DDA, o sea, es el mismo concepto, ¿vale? Y ahora tenemos que lanzar el kernel, el simple add kernel. Bueno, pues eso es lo que se viene a hacer aquí, ¿vale? Aquí hacemos el parallel for, bueno, aquí con el ND range, esto no lo he comentado mucho, pero bueno. El ND range es la manera de especificar número de instancias. Y en la jerga de SQL, pues tienes workgroup y workitem. ¿Vale? El workitem sería el equivalente a hilo CUDA y el workgroup sería equivalente al bloque CUDA. Entonces, ¿qué es lo que lanza aquí? Bueno, lo pone en 3 dimensiones, aunque como veis estas dimensiones pues son absurdas porque le pone 1, o sea que no va a ningún lado. ¿Vale? Y lo único es que ha generado aquí un vector size por vector size. Bueno, esto lo ha traducido de esa manera, no sé por qué razón le pone un vector size, porque en realidad solo debería de haber una dimensión, pero bueno. En fin, y de hecho veis que solamente coge el identificador del 2. Bueno, aquí esto no lo ha traducido del todo bien, pero bueno, o sea, podía ser, no es que no lo haya traducido del todo bien, no lo ha traducido de la manera más óptima. O sea, funciona, pero quizás no sea lo más óptimo de todo, porque ha generado más bloques y más hilos de los necesarios, pero bueno, da igual. Bueno, con ello, lo importante es que aquí sería el lanzamiento del kernel, se lanza la instancia, que es esta de aquí, ¿vale? Que esta instancia es lo mismo que el lanzamiento que teníamos antes, ¿vale? Y luego, por último, nos tenemos que tener los datos de vuelta, el equivalente al CUDA memcopy, pues sería este memcopy de aquí, me traigo el contenido de la memoria del device a la memoria del host, el results, y ahora imprimo el result, ¿vale? Como veis, este sería un código que lo ha traducido automáticamente sin meterle ningún warning. Pero bueno, ahora veremos un ejemplo en el que sí que introduce los warnings, ¿vale? Bueno, entonces, eso sería un ejemplo de migración, ¿vale? Entonces, pues vamos a ir a un caso de uso. Vamos a coger un test y vamos a utilizarlo. Entonces, ¿dónde podéis encontrar esto? Pues en este enlace del GitHub, pues tenéis muchos ejemplos. Ahora lo vamos a ver. O podemos utilizar esta otra herramienta, que es la que yo voy a utilizar, pues para que veáis ambas maneras, ¿vale? Y de hecho en esta herramienta, pues si os vais a ir a la parte de migration y podemos escoger cualquiera de estos, ¿vale? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, a ver si la consola está funcional. Bueno, pues se ha reseteado.
A ver si esto está funcional. Vale, esto aparentemente está funcional. Bueno, voy a conectarme a una máquina que tengo aquí. Donde tengo instalado One API. Bueno, me voy a ir al TMP, me da igual. Lo primero de todo que voy a hacer es habilitar las variables de entorno. ¿Vale? Habilitaría las variables de entorno de One API. A ver si está por aquí. Veis que se ha activado aquí la variable de PC++ Compiler Compatibility Tool, perdón. Vale, y bueno, yo creo que están todas. Vale, pues vamos a ello. Y ahora, si ejecuto el cliente, aquí os decía que hay varios ejemplos, bueno, uno en Python, Fortran, C, pues vamos a ir al de C++, aquí tenéis muchos ejemplos para programación directa, bueno, todo esto más o menos lo que os he ido contando, tenéis con programación directa, tenéis también con programación con librerías, perdón, tenéis ejemplos de FPGAs, bueno, tenéis aquí tutoriales, bueno, tenéis un montón de ejemplos. Vale, veis aquí lo de las librerías, lo que os decía, MKL, bueno, tenéis un montón. Tenéis las herramientas de perfilado, el advisor y demás. Bueno, y aquí en Migration, pues si queréis vamos a empezar con este ejemplo sencillo que es el de suma de vectores. Y aquí os dice ahí, simple project to illustrate the basic migration of CUDA code. Vale, bueno. Bueno, me lo voy a crear. En teoría me lo ha creado aquí. De hecho, veis que ahí hay un vector add. Vale, este estaría aquí. Vale, entonces si me voy al vector add, tiene un makefile, que es lo que veis ahí. Veis que este makefile invocaría al compilador de NVIDIA, que sería el NVCC. De hecho, si hago un make, me generaría código CUDA, ¿vale? Y si me voy aquí al fuente, estaría el código, que bueno, este es otro código, pero bueno, más o menos lo que hace aquí es que el array A y B, pues lo inicializa al thread ID más 1 y suma la A y la B y lo guarda en C, ¿vale? Bueno, veis que aquí hace 3 CUDA malloc para la A, B y C, aquí es muy parecido al código que os he mostrado anteriormente, lo único que invoca el vector add kernel y sumaría el A y el B y el C previo inicializándolos, ¿vale? Y luego hace el main copy de vuelta pues para traérselo el resultado y el resultado es el que imprime por pantalla. Tampoco tiene mucho más misterio, ¿vale? Pues nada, podemos ejecutar la herramienta de PCT. ¿Vale? Bueno, aquí, de hecho, antes os lo he mostrado, podéis hacer un menos help. Aquí salen todas las opciones que tiene. ¿Vale? Entonces, bueno, tiene múltiples opciones. Pues para optimizar el proceso de migración, cuál va a ser la salida del proceso de migración, etcétera. Bueno, tampoco tiene mucho misterio. Bueno, pues si yo cojo la herramienta y lo genero, ya en teoría me ha generado un fichero equivalente con soporte para SQL. ¿Vale? Bien, entonces os dice, oye, aquí, bueno, porque ya estaría, a ver. Ahí está, sí. Aquí en este directorio, en el directorio de PCT output, es donde he generado mi fichero de salida. ¿Vale? Y aquí me sale un warning. ¿Vale? Veis ahí el warning 1003 y os dice ahí migrate API in return and row code, se ha insertado no sé qué. Quizás tienes que reescribir el propio código. Vale, bueno, pues vamos a ir a ver qué es lo que nos dice la referencia con el 1003. Vale, vamos aquí al 1003 y os dice aquí, bueno, typically this happen cuando la API devuelve un valor de error, ¿vale? Entonces, claro, el problema es que
como SQL no trata esos valores de esa misma manera, dice, oye, la herramienta de compatibilidad lo que hace es añadirle esto pues, para que devuelva en realidad un 0. ¿Vale? Porque la herramienta de SQL no funciona igual que la herramienta de CUDA. La herramienta de CUDA devuelve códigos de error. Y en el caso de SQL, los errores no los devuelve como códigos de error, sino que los errores se pueden proteger mediante excepciones. ¿Vale? Entonces, el protocolo de generación de errores y captura de errores es completamente distinto. Entonces, lo que te está diciendo es que la herramienta de Intel lo que hace es insertarle como un 0 ficticio, pues para ver que no ha generado ningún tipo de error. ¿Vale? Te dice, oye, sugerencias. Vale, pues no hagas nada. O si quieres, quítale la parte del 0, si no te interesa que devuelva un 0. ¿Vale? Eso es lo que tú desees. ¿Vale? Entonces, bueno. Entonces, alternativas, pues podemos dejarlo tal cual y compilarlo ahora. ¿Vale? Podemos dejarlo tal cual o podemos, como decía ahí. Ah, no, perdón, he abierto el código de CUDA. Me tendría que ir a la salida. Aquí, el código de PCT. Vale, entonces aquí, oye, alternativas, pues en lugar de que el status me lo caché a un 0, pues la otra alternativa es, oye, pues esto quítalo. Porque forzar que eso sea un 0, pues quizá no tenga mucho sentido. Vale, pues lo puedes quitar, eso como tú quieras. ¿Vale? Bueno, en cualquier caso, el código lo podíamos o dejarlo tal cual o podemos eliminarle el status porque no tiene mucho sentido que devuelva un 0 forzado. Vale, pero una vez que ya lo tenemos, lo que sí que es cierto es que ahora ya puedo compilarlo. ¿Vale? Puedo compilarlo con el data parallel C++. Entonces puedo compilarlo, me puedo generar aquí, lo que sé, vector. Y este sería el ejecutable. Entonces voy a invocarlo con el compilador de Intel y ya me ha generado aquí un ejecutable que sería vector. ¿Vale? Entonces esto puedo ejecutarlo, ¿vale? Y coge, me suma. Recordar que lo que hacía es que el vector A lo inicializaba al thread ID más 1 y el vector B lo inicializaba también al thread ID más 1. Es decir, que la A de 0 y la A de 1 vale 1, la A de 1 y la B de 1 vale 2, así sucesivamente. Entonces, bueno, por la suma de 1 y 1 da 2, la suma de 2 y 2 da 4, la suma de 3 y 3 da 6, así sucesivamente hasta rellenar la parte de C. ¿Vale? Entonces, como veis, un código de CUDA lo he portado y ahora lo estoy ejecutando. Vale, ¿dónde lo estoy ejecutando? Fijaros que os voy a mostrar aquí que en la máquina que tengo, en el portátil que tengo, en realidad lo que tengo es, bueno, una GPU, pero de Intel. Veis aquí que pone Intel OpenCL HD Graphics, ¿vale? Es una GPU de Intel y tengo el host, que es es de Intel también, es un multicore de Intel, no sé qué multicore es. Es decir, no tengo ninguna GPU de NVIDIA aquí. Lo único que he hecho es cogerme y ponerme las cabeceras de CUDA, pero no tengo por qué tener una GPU de NVIDIA para poder realizar esta etapa de portabilidad. Es decir, solamente teniendo instalado OneAPI, el toolkit de Base, ya tengo el sistema potencialmente funcional con la inclusión de las cabeceras de CUDA, ¿vale? Y ya tengo mi sistema habilitado para poder ejecutar este tipo de cosas, ¿vale? Bueno, eso por un lado. Vale. Os voy a mostrar esta misma idea. Creo que... A ver, déjame un segundo. Vale, bueno, ya os digo, si vais aquí al GitHub, pues si vais al GitHub, a ver, no sé dónde lo tengo abierto. Vale, si vais aquí al GitHub, pues os van ahí, veis que están pues el vector A, que es el mismo que he utilizado yo. Bueno, os cuenta aquí el README, ¿vale? Qué es lo que podéis hacer, ¿vale? Cómo se migra, ¿vale? Etcétera, ¿vale? Veis que ahí ha invocado al DPCT. Bueno, en este caso también podéis especificar dónde se encuentran los ficheros, ¿vale? Bueno, yo directamente me he ido al directorio source. Aquí lo hace desde el raíz. Bueno, da igual, ¿vale? El warning que sale, ¿vale? Que tal cual estaría ahí. Bueno, esto yo no lo he hecho. Podríais copiar el makefile original
y lo único que cambiar el NVCC para el compilador de CUDA por el data parallel C++. Bueno, es exactamente igual. ¿Vale? Bueno, y eso es la salida, lo que os debería dar. ¿Vale? Ya os digo que lo más probable es que eso lo haya ejecutado en mi GPU del portátil. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, eso era lo que os quería mostrar. Como ejemplos, bueno, aquí os he puesto el ejemplo de CUDA, ¿vale? Podéis añadirle dónde se encuentra el directorio. Este flag no ha hecho ni falta porque directamente me he posicionado en el directorio donde se encontraba el código original. Incluso podéis ponerle donde queréis que lo escriba las salidas, ¿vale? Podéis ponerle el out root como un directorio de salida, ¿vale? Y por defecto, bueno, pues ya lo habéis visto ahí que os genera una carpeta output donde se encuentra el código ya migrado. Bueno, este es el mismo ejemplo, tampoco, ¿vale? Y esto es más o menos lo que os acabo de contar, la herramienta, ¿vale? Bien. Bueno, andamos un poco justos de tiempo. Andamos un poquito justos de tiempo. Si queréis, esta parte la dejo para en la segunda parte del taller y así tenemos un momento de descanso. Solamente os cuento un poquito más y dejo ya lo que sería el descanso. Bien, si tenemos un proyecto, en lugar de una única fuente, tenemos varias fuentes, podemos repetir esto a mano. Es decir, ir migrando fichero a fichero, pero es un poco laborioso porque cuando tenéis un proyecto con múltiples ficheros CUs, pues no es lo más adecuado. O la otra alternativa es coger y utilizar una herramienta de Makefile para generar las reglas de compilación, que es un poco lo que os propongo aquí, ¿vale? Entonces, un proyecto un poquito más complejo, lo que vamos a hacer es llamar a una herramienta que es el intercept build, que en el fondo lo que hace es generarme a partir del fichero de Makefile, generarme un fichero JSON donde están todas las reglas de compilación. Y con estas reglas de compilación es lo que yo le paso a la herramienta de migración, al DPCT, ¿vale? Eso os va a generar todos los ficheros de salida, pero por cada fichero de salida os va a ir generando mensajes de diagnóstico. Entonces, si tenéis un proyecto muy grande con muchos ficheros, pues quizás sea muy difícil de seguirlo porque genera muchísimos mensajes de diagnóstico y tendríamos que ir uno a uno identificándolos uno a uno. Pero bueno, eso ya os digo que ahora lo vamos a ver con un ejemplo un poquito más complejo en la segunda parte del taller. ¿Vale? Entonces, el flujo de trabajo sería, una vez que tenemos el Makefile, llamamos a la herramienta, ¿vale? Este intercept build, me genera un fichero JSON. Con este fichero JSON yo invoco la herramienta de compatibilidad, el DPCT, y esto ya me genera por salida los ficheros .cpp que ya son migrados con todos los warnings asociados que tendremos que ir uno a uno con los comentarios para tratar de resolverlo, ¿vale? Y ya una vez que lo tenemos, pues podemos reusar el mismo Makefile para invocar al data parallel C++, ¿vale? Y ya con ello generaríamos el ejecutable que se ejecutaba finalmente en la máquina que nosotros queramos destino, ¿vale? Bueno, aquí os dejo unos enlaces de un proyecto un poquito más complejo. Os dejo incluso un enlace a un tutorial, que esto también quería haberlos mostrado, pero si no os lo muestro en la segunda parte del taller. ¿Vale? Y ya por último, por no alargarme más, porque si no vamos a solapar una parte con la otra, os dejo algunos enlaces que considero interesantes. Bueno, el primero de ellos es donde podéis descargaros el One API, tanto el base como la parte del HPC, ¿vale? Aquí os enlaza a una página web de Intel donde podéis descargaros el entorno de One API. Luego, os dejo aquí un enlace con un seminario, lógicamente en inglés, que desarrolló la gente de Intel, ¿vale? Con la herramienta de portabilidad del Data Parallel C++. Más o menos va a contar lo mismo que he contado yo, pero bueno, para que lo tengáis por si alguno quiere más información. Lo que sí que me parece muy importante es esta referencia, que es donde están todos los warnings, todos los mensajes de salida de la herramienta del Data Parallel C++. ¿Vale? Bueno, luego comentaré, aunque no va a ser el caso de este taller, sino en el siguiente, cómo poder llevar a cabo el toolchains para que en una GPU de CUDA podáis hacer funcionar el Data Parallel C++ y que os genere código con el backend de CUDA y podáis utilizar una GPU de NVIDIA, por ejemplo.
¿Vale? Y luego os dejo una referencia al libro que os mencionaba anteriormente de OneAPI, donde explica todo el modelo de programación directa con librerías, etcétera, tanto el modelo de ejecución, que más o menos lo he ido contando yo, como el modelo de memoria y demás, ¿vale? Y